Hola, mi nombre es Gabriela Puig, soy médica pediatra y neonatóloga y quería compartir este video con vos que trata de cuidar el futuro de los prematuros desde el día cero. Cuando hablamos de cambiar ese futuro significa que las acciones de cuidado que hacemos con ellos en la neo van a impactar fuertemente en el desempeño de su vida futura. Necesito que me escuches un ratito y veas este video con atención, porque vos seguramente vas a ser parte de ese cambio. La neonatología de hoy tiene el siguiente lema: la sobrevida de los más pequeños con la menor cantidad de secuelas. Trabajamos todos los días para que haya menos retinopatía, es decir, menos déficit en la visión y menos ceguera, menos displasia broncopulmonar, es decir, que los pulmones queden lo menos dañados posible, y menos parálisis cerebral, esto es, que el potencial neuronal se proteja y se desarrolle al máximo. Para eso les voy a compartir la historia de Nina, mi sobrinita nieta. Ella nació en La Plata, es la primera hija de Natalia, mi sobrina, y de Nacho. Pesó al nacer solo 1.640 gramos y estuvo en neonatología durante sus primeros 35 días de vida. La vemos con 4 años jugando en un pelotero con sus amigos. Se parece a cualquiera de los otros niños, pero lo esencial es invisible a los ojos, como nos enseña el Principito, y otras veces no tanto. De las nenas es claramente la más pequeña de todas. El cuidado del neurodesarrollo aparece como un programa en los años 80 llamado NIDCAP, por las siglas en inglés, que significan que cada bebé prematuro requiere un cuidado individualizado que se irá amoldando al momento de la formación de su sistema nervioso. Se la reconoce a la doctora Als y al doctor Brazelton como los primeros en descubrir el impacto que tenía a futuro en el neurodesarrollo la manera de atender a estos pequeños en las unidades de neonatología de aquellos tiempos y cómo mejorar el neurodesarrollo modificando la manera en que se hacían esos cuidados. El desarrollo del cerebro del bebé prematuro lo podemos comparar con la estructura de una cebolla. Se va constituyendo desde las capas más profundas hasta las más superficiales. Mientras más interna, más básica y primitiva, y mientras más externa, más compleja y específica. Y esas capas se van sumando de adentro hacia afuera a medida que el bebé prematuro va creciendo. La teoría sinactiva describe el comportamiento del niño en la interacción de 5 subsistemas: autonómico, motor, estados de atención, interacción y regulador, que debemos observar porque se interrelacionan estrechamente entre sí. La velocidad de crecimiento del cerebro es asombrosamente rápida al principio de la vida. Desde las 26 semanas hasta el momento de nacer, a las 38 semanas, su volumen aumentará un 400%, y esto ocurrirá en solo 3 meses. Para realizar este mismo porcentaje de aumento va a necesitar un tiempo mucho más prolongado, que va desde el nacimiento a término hasta los 18 años de vida. Por eso es tan importante proteger el cerebro del prematuro cuando está creciendo a esta velocidad tan asombrosa. Y este crecimiento ocurre la mayoría de las veces en el mejor ambiente diseñado para eso, el útero materno. Oscuridad, silencio, temperatura ideal, alimentación garantizada sin ningún esfuerzo, flotando en un líquido tibio que suaviza los ruidos y lo acuna. Un útero que lo protege con paredes blanditas, suaves, y que solo deja pasar el sonido de los latidos del corazón de su mamá, su voz y una melodía que seguramente reconocerá al escucharla después de nacer. ¿Cómo acercar esas diferencias cuando el crecimiento tiene que ocurrir dentro de una incubadora en una sala de cuidados intensivos neonatales? ¿Cómo hacer para proteger a ese pequeño cerebro en formación?
cómo igualar lo más posible las condiciones ideales de la vida intrauterina, una tarea muy difícil en la que el compromiso tiene que ser de todos los que de una manera u otra participan en el cuidado de ese bebé. Hay que implementar intervenciones muy importantes con el coraje y la determinación de todo el equipo que lo rodea y lo cuida, porque saben lo que está en juego para el futuro de ese chiquitito. Estas intervenciones se dan en el macroambiente, que es la UCIN, en el microambiente, que es la incubadora, y con la participación de la familia de cada uno de estos niñitos. La tarea requiere de mucha fortaleza, tal cual la que tiene un guerrero bravío determinado a ganar esta batalla, porque hay que atacar varios frentes: los ruidos, las luces, las posturas y movimientos del bebé, las intervenciones que se realicen sobre él y la implementación del contacto piel a piel. Desarraigar viejas costumbres de la sala de neo, que eran muy ruidosas, muy iluminadas y áreas restringidas para la familia, que hoy lo son solamente la de los pacientes adultos. ¿Por qué es necesario disminuir al máximo posible los ruidos en la UCIN? Porque el sueño del bebé hace al desarrollo de su cerebro en ese crecimiento tan rápido. El sueño debe ser protegido y ser interrumpido lo menos posible. Debe dormir la mayor cantidad de tiempo que nos lo permita su cuidado. Tenemos para eso en las paredes unas prácticas orejas luminosas, que son sonómetros, que nos alertan, como un semáforo, el peligro en cuanto al volumen del ruido. Con verde estamos bien, pero cuando se enciende la luz roja del centro estamos en problema. Estamos hablando muy fuerte o las alarmas de los monitores podrían estar despertando al niño. La luz también es muy importante. En esto, el objetivo es el de parecernos lo más posible al interior del útero materno. La mayor oscuridad o penumbra también protegerán el neurodesarrollo. Luces puntuales para cada unidad que solo se encienden cuando sea necesario trabajar con el bebé sin molestar al vecino. La incubadora, que podrá también ser oscurecida por cobertores que además van a contribuir a absorber los ruidos de la sala. Las luces generales deberían ser tenues y si hay ventanales, las cortinas tipo blackout controlarán el ingreso de la luz excesiva en el ambiente. Postura y movimiento. En el útero materno el bebé crece en un medio líquido que lo sostiene y lo abraza y lo posiciona en flexión. En la incubadora deberíamos imitar esas posiciones en decúbito lateral, con la posibilidad de acercar las manos a su carita, mantener la cabeza alineada con el cuerpo, las piernas y los brazos en flexión, el contacto de los pies y de la cabeza con un límite blando pero presente. La posición supina es la más usada para realizar las intervenciones y debería ser breve también el tiempo en que lo tenemos en esa posición. Tendríamos que también mantener, mientras está en posición supina, la flexión de los 4 miembros, buscando siempre la línea media y conservando el contacto con los límites de su cabecita y de sus pies. Las intervenciones deben ser planificadas, como el examen del bebé, las extracciones de muestras de sangre, la toma de radiografía. Juntos, enfermeros y médicos, pensar cómo hacerlo y evaluar la tolerancia del niño a estos procedimientos, esperar a que se autorregule antes de continuar con el siguiente procedimiento. La manipulación siempre debe ser muy lenta y muy suave. Si lo bañamos, debería entrar en flexión envuelto en una sábana fina al agua tibia. El bebé nos envía señales, el estrés lo manifiesta, frunciendo la carita, apretando los labios, abriendo y extendiendo sus dedos de las manos, taquicardia, palidez, intolerancia en la alimentación. Solo debemos saber ver.
El contacto piel a piel suma múltiples beneficios y se podrá implementar ni bien el bebé esté más estable y no requiera humedad muy alta de la incubadora. Es una intervención que llevará al bebé a permanecer por un tiempo no menor a 1 hora desnudo sobre el pecho de su madre o su padre una vez al día. Esto va a mejorar visiblemente su ritmo cardíaco, su oxigenación, también su inmunidad, y sentirá que aún está en el entorno protegido de sus padres, que a su vez se sabrán en un rol importante que están realizando para su pequeño bebé. Está comprobado que los bebés que hacen contacto piel a piel aumentan más rápido de peso y se van antes de alta. Entonces, el objetivo de este video es que todos podamos contribuir desde nuestro lugar a lograr este cambio en los cuidados del bebé prematuro, de a poco, conversando, transmitiendo nuestras experiencias y saberes, entender que los cambios son importantes para este niñito. Antes nos preocupábamos mucho porque sobreviviera con las mínimas secuelas. Ahora sabemos que tenemos que cuidar del desarrollo de su cerebro en crecimiento, de sus conexiones neuronales, implementando cambios que no requieren mucha tecnología, simplemente estar muy atentos a lo que puede dañar y a lo que le hace bien. Y acá está Nina. A sus 4 años cuesta encontrarla porque es más pequeña que el resto. Está atrás a la derecha levantando la mano, un poquito tímida entre sus pares. Ella es prolija, ordenada, demuestra una inteligencia acorde a su edad, con gustos particulares hacia la música, le gusta tocar algunos instrumentos, está aprendiendo a tocar el violín, le gusta también mucho dibujar. Todo parece estar bien, pero su historia de vida es diferente porque su primer mes de vida la pasó en una sala de neonatología de La Plata, donde seguramente las personas que la cuidaron, que la cobijaron en esos días, tomaron mucho de los cuidados a los cuales hicimos referencia en este video. Y es por eso que yo quería compartir con ustedes esta historia. Agradezco a todos haberme escuchado en el relato de cómo cuidar el neurodesarrollo en los prematuros en la sala de neo, y estoy segura que vamos a poder hacer el cambio entre todos.